Muy buenas noches, mis hermanos queridos. En el nombre de Jesús, somos la Iglesia Pentecostal de Bolivia, Ministerios Hispanos EPSIBA. Nos sentimos contentos y felices de compartir en esta noche el capítulo correspondiente al día de hoy, dentro de nuestro ciclo de seminarios, conceptos claves del Antiguo Testamento. En esta oportunidad estamos desarrollando el segundo pilar, que habla de la doctrina de la revelación. Dentro de este pilar vamos a desarrollar el tema conceptos claves del Nuevo Testamento, los 4 evangelios. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En el nombre de Jesús. Antes de poder estudiar los conceptos importantes del Nuevo Testamento, lo que necesitamos, hermanos, es reforzar un poco acerca de qué aspectos tenemos que tomar cuando leemos algunos pasajes que son de mucha importancia para interpretar. Cuando vemos, por ejemplo, un plural en las Escrituras, tenemos que entender que se trata de la dualidad referente a nuestro Señor Jesucristo. Siempre debemos pensar al leer las Escrituras que en Jesucristo hay una doble naturaleza. El Señor Jesús se refiere a esa doble naturaleza cuando se habla de Padre, nos referimos a Dios. Y cuando se refiere al Hijo, nos referimos a la carne, al Hijo de Dios que nació de María. Esa distinción de manifestaciones de la deidad son muy importantes que considerar al momento de leer la palabra de Dios. Cuando leemos un pasaje difícil en relación a Jesús, debemos preguntarnos si ese pasaje de la Escritura habla de Jesús en su papel como Dios o en su papel como hombre. Si habla como Dios o como hombre, en este caso debemos recordar, hermanos, siempre que Jesucristo tiene naturaleza dual. También debemos recordar, hermanos, que cuando vemos las Escrituras en un plural con respecto a Dios, debemos verlo como una pluralidad de papeles o roles en relación con la humanidad y no como una pluralidad de personas de una deidad. Debemos recordar que los escritores del Nuevo Testamento no tenían ningún concepto de la doctrina de la pluralidad de la deidad, hablando, por ejemplo, de la Trinidad. Los escritores del Nuevo Testamento eran de carácter unicitario, por lo tanto, ellos comprendían perfectamente la palabra del Señor cuando se hablaba en plural. Ellos nunca pensaban que cuando se hablaba un plural se refería a un Dios que está compuesto por varias personas. Caer en ese error es precisamente ir, hacia el politeísmo. Por lo tanto, los escritores del Nuevo Testamento todos fueron unicitarios. Dentro de las experiencias del Nuevo Testamento y las palabras que expone, la experiencia y el más importante es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Esa experiencia narra en la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Según este pasaje, el Hijo de Dios fue bautizado, y de acuerdo a Lucas capítulo 3, versículo 32, dice que en el momento del bautizo de nuestro Señor Jesucristo, amén, el Espíritu Santo vino del cielo en forma corporal, como paloma. Ahora, debemos recordar, hermanos, siempre en nuestra mente que Dios es omnipresente. Jesús es Dios manifestado en carne. Mientras Él estaba en la carne, en esta tierra,
no podía sacrificar su omnipresencia y dejar al universo y a todo lo que corresponde sin Dios. Aunque el cuerpo físico no era omnipresente, el espíritu sí, y no podía ser enclaustrado en un cuerpo. Por lo tanto, hermanos, gloria a Dios, nuestro Señor Jesús en su deidad podía estar en la tierra, podía estar en el cielo al mismo tiempo, porque Él es Dios. Ahora, pensando en esto precisamente, en la omnipresencia de nuestro Dios, se puede entender este pasaje del bautismo de nuestro Señor Jesucristo muy fácilmente. Y no habla de personas de la pluralidad o tres personas de la pluralidad, no, sino que Dios, así como Dios habló en el Sinaí, por ejemplo, y no porque Dios haya hablado en el Sinaí, diremos que la montaña era otra persona inteligente de la deidad, en ninguna manera. Así también la voz y la paloma no podemos decir que se refiere a otras personas de la deidad. Es imposible. Entonces, la voz y la paloma eran manifestaciones simbólicas del único Dios verdadero. Y si es simbólico estas manifestaciones, ¿qué significan o qué se presentaban en ese instante? ¿Cuál era el propósito de esas manifestaciones? Esta es una pregunta muy importante que contestar. Preguntémonos primero, ¿cuál era el propósito del bautismo de Jesús? Ciertamente, nuestro Señor Jesús no fue bautizado para perdón de los pecados, porque Él no tenía pecado. Era un ser sin pecado y puro. Por lo tanto, hermanos, gloria a Dios, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a sus propias palabras que se registra en Mateo 3:15, fueron para cumplir toda justicia. Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesús utilizó este paso para empezar su ministerio y ser conocido por la gente en Israel. Por ejemplo, Juan el Bautista, en sus propias palabras, gloria a Dios, él registra en San Juan, capítulo 1, versículo 29, las propias palabras de Juan el Bautista, dice la palabra del Señor. Si nosotros leemos en San Juan capítulo 1 versículo 29, dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, amén, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, y que era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Gloria a Dios. Entonces, esta escritura da a entender que Juan, pese a ser primo hermano de Jesús, él no le conocía en ese precioso ministerio que el Señor Jesús tenía que iniciar en el momento de su bautismo. Juan no conocía en la verdadera magnitud a Jesucristo. Por esa razón, Juan el Bautista, amén, en sus propias palabras, asevera y dice lo siguiente, en el versículo 33 del capítulo 1. Y yo no le conocí, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La señal de la manifestación del Espíritu Santo descendiendo en forma corporal, representado en una paloma, era una señal inequívoca para Juan el Bautista. Juan el Bautista, siendo la voz que clama en el desierto, siendo el heraldo de nuestro Señor Jesucristo, tenía que estar seguro de que Jesucristo era verdaderamente el Mesías.
necesitaba confirmación para saber si verdaderamente era él o tenían que esperar a otro. Por eso Juan el Bautista envía a sus discípulos para que le pregunten al Señor Jesucristo, amén, si verdaderamente él era el que debían de esperar o si tendrían que esperar a otro. Juan el Bautista, hermanos, es el heraldo, es la voz que clama en el desierto, tal como muestra Isaías 43, es la voz que clama en el desierto, preparando el camino de Jehová. Entonces Juan el Bautista tenía que estar seguro de que Jesús era Jehová venido en carne. Juan debía ver con sus ojos el Espíritu de Dios descendiendo a Jesús, porque era una señal para él. Pero siendo Dios Espíritu, es pues prácticamente imposible que alguien lo vea. Por eso Dios escogió la paloma como una señal especial para hacer saber a Juan que Jesús era Jehová Salvador, el Mesías al mismo tiempo. Entonces la paloma era también, hermanos, un tipo de unción para significar el inicio del ministerio del Cristo de la gloria en esta tierra. En el Antiguo Testamento, hablando del bautismo de Cristo, hermanos, los profetas y reyes eran ungidos con aceite para indicar que Dios les había escogido. Tal es así que en la experiencia del rey Samuel es quien lo unge con aceite, separándola para ese ministerio al que Dios le estaba llamando. En especial, inclusive, hermanos, los sacerdotes no solamente eran ungidos con aceite, sino también eran lavados. El aceite, hermanos, simboliza el Espíritu de Dios. Y en el Antiguo Testamento también indica que Jesús tendría que ser ungido en la misma manera, tal como muestra el libro de Salmos capítulo 2, versículo 2. De hecho, la palabra hebrea Mesías significa ungido. Cristo en griego también significa ungido. Entonces, hermano, Jesús vino a cumplir los papeles de profeta, de sacerdote y rey. Eso es importante entender, hermanos, que el Señor vino a cumplir la ley. No vino a saltar la ley, vino a cumplir la ley. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, amén, menciona la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Entonces nuestro Señor Jesucristo, hermanos, gloria a Dios, amén, siendo un Dios manifestado en carne, siendo una persona tan santa, tan pura, no podía infringir la ley, tenía que cumplirlo. Y al mismo tiempo, siendo un ser tan puro, un pecador no podía ungirle. Ninguna persona en el mundo estaba capacitado para ungir a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Por eso Dios mismo le unge cuando se manifiesta en forma de paloma. El bautismo de Jesús no enseña tres personas de una supuesta pluralidad de la deidad, hermanos. No enseña. Gracias a Dios que no enseña. Ese cuadro precioso, hermano, del bautismo de nuestro Señor Jesucristo es más bien muestra del inmenso amor de Dios por sus hijos, un beneficio para sus hijos, para que den testimonio que Jesús era verdaderamente el ungido, el enviado de Dios para salvarnos. El bautismo de Jesús no enseña que Dios sea tres personas, sino que muestra la omnipresencia de nuestro Dios. Muestra la humanidad del Hijo de Dios. Cuando, por decir, escuche bien este ejemplo, si 5 personas hablan en 5 continentes en el nombre de Dios, ¿estamos hablando de 5 dioses o de 5 personas de la deidad?
En ninguna manera, hermanos. Amén. Debido a la omnipresencia de Dios, Dios puede hablar a través de estas 5 personas en los 5 continentes. Amén. Porque Él es omnipresente. Entonces, así el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y los testimonios no muestran 3 personas de Dios, sino que muestran que Dios es único. Amén. Y que Él se puede manifestar de varias formas y puede hablar desde varios lugares a la vez. Él estaba en el cielo porque es omnipresente y se manifestó verbalmente. Él estaba en el agua porque Dios es Dios manifestado en carne. Amén. Aleluya. Y Él podía descender en forma corporal como paloma para testimoniar a Juan el Bautista que verdaderamente Jesús era el Mesías. En el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, la voz del cielo de Dios se escuchó en 3 ocasiones. Una fue en su bautizo precisamente, que acabamos de estudiarlo. La segunda fue en el momento de su transfiguración, cuando nuestro Señor, amén, se transfiguró delante de sus apóstoles. Amén. En ese momento también el Señor habló. Y dice la palabra del Señor en San Mateo 17:5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. La tercera vez que Dios habló de manera audible se registra en San Juan, en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 20. Entonces, en ese lugar, gloria a Dios, dice la palabra que ciertos griegos se acercaron, gloria a Dios, para entrevistarse con nuestro Señor Jesucristo. Estos griegos rogaron a Felipe para que les dé cabida para hablar con nuestro Señor Jesús. Felipe les dio cabida, y cuando estos hombres se entrevistaron con Jesús, gloria a Dios, Jesús les respondió que muchas señales iban a hacer a causa del Hijo del Hombre, porque Él iba a ser glorificado. Amén. Entonces, la palabra del Señor aquí una vez más dice, amén, y vino una voz del cielo y diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amén. Entonces, la palabra del Señor en el mismo momento, instantes de su muerte, cuando la palabra del cielo se escucha por tercera vez, estamos hablando, amén, que Él se manifestó, que la voz audible se manifestó para beneficio de la humanidad. Acabamos de indicar que la voz no era una persona de la deidad, sino otra manifestación del Espíritu omnipotente de Dios. Y en cada caso, la voz no venía para beneficio de Jesús, sino siempre la voz vino para beneficio de la misma gente. Hay experiencias en las Escrituras del Nuevo Testamento, en los Evangelios, amén, que sin duda, hermanos, son muy importantes de considerar y que no muestran pluralidad. Aquí está, por ejemplo, las oraciones de nuestro Señor Jesucristo. La oración de Jesucristo indican una distinción entre el Hijo de Dios, hombre, y el Dios Padre, Espíritu. Notar esta distinción es muy importante. Jesús, hermanos, oró en su humanidad porque era hombre, y todo hombre necesita acercarse a Dios en oración. Jesús oró en su humanidad, no en su deidad, porque en su deidad, siendo Dios mismo, no necesita orar. Si Jesús oró como la segunda persona de una deidad, entre comillas,
entonces sería inferior a las otras dos deidades de la Trinidad o de la pluralidad. Entonces la doctrina de la Trinidad caería por su propio peso, porque no se aplicaría el término coiguales. No tendría aplicación. Si Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales, ¿cómo puede el Hijo Dios orar al Dios Padre? El Dios Hijo no puede orar al Dios Padre porque son ambos dioses, o tendría que considerarse así. Y esto cae por su propio peso porque es inexplicable. La oración, hermanos, es la subordinación, amén, que en contrario a la definición de coigual, supedita a la humanidad a la deidad. Se sujeta a la humanidad a la deidad. Por eso, hermanos, la condición de oración es exclusivo de la raza humana. Amén, que indica precisamente sujeción, implica sumisión, implica, hermano, todo aquello, dependencia. La oración, eso indica. Porque en esto se demuestra, hermanos, que la naturaleza humana de Jesús oró al Espíritu Eterno de Dios. La naturaleza divina, Jesús el Padre, no necesita orar, pero la naturaleza humana, Jesús hombre, sí necesitaba orar. Por lo tanto, Jesús no oraba a sí mismo, como algunos inclusive pensamos, sino que oraba precisamente a su espíritu, al Espíritu de Dios que moraba dentro de él. Hay otra experiencia, hermanos, muy notable que leemos en San Mateo 26:46, cuando Jesús fue crucificado, amén, en la cruz del Calvario, amén. Hay una frase muy emotiva que menciona y dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 26. Gloria al Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra del Señor, hermanos, nos enseña prácticamente aquí, amén, gloria al Señor, que no se puede describir una separación entre el Padre y el Hijo, porque Jesús es el Padre. Yo y el Padre uno somos, dice San Juan capítulo 10, versículo 30. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Hermanos, en la cruz no existió la separación entre el Padre y el Hijo, sino que solamente no había ayuda de la naturaleza divina de Dios a la naturaleza humana, hombre, para que la naturaleza humana se fortalezca. No había ayuda. Verdaderamente Jesucristo hombre estaba solo, pero no solo en el sentido de estar separado de la deidad, sino solo en el sentido de que no recibió ayuda y tuvo que gustar la muerte y el sufrimiento de la crucifixión en su verdadera, vamos a decir, en su verdadera dimensión. Jesús debía sufrir en todo y ser semejante a un hombre, pero sin pecado. Sin duda, hermanos, gloria a Dios, esto muestra algo importante. No habían dos hijos, uno divino y otro humano, como muchas veces la religión afirma. No, sino dos naturalezas, que quería decir que Él tomó el lugar del hombre pecador y tomó nuestro lugar para morir en la cruz del Calvario. Jesucristo Dios dejó a Jesucristo hombre solo en la muerte. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el único momento donde verdaderamente el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre dejó a Jesucristo fue en la muerte, cuando Jesucristo murió. Amén.
Y eso, hermanos, gloria a Dios, debe impulsarnos a amar más a ese Dios. Hay una situación, amén, que nos puede hacer caer en el triteísmo o politeísmo si nosotros pensamos, hermanos, gloria a Dios, amén, que puede haber un intercambio de ciencia en la deidad. Si decimos, entre comillas, que la deidad es una pluralidad. Decir que la deidad es una pluralidad, ya sea compuesta por 2, 3 personas, amén, es un error tan grande, amén, porque tendríamos que pensar que en la humanidad hay un intercambio de las personas, intercambio de conocimiento, de ciencia entre las personas de la deidad. Así tendríamos que pensar. ¿Por qué? Porque esto implica pensar en algo impensable, que las personas de la deidad tengan algún secreto entre ellas, entre estas personalidades de mentes distintas de Dios, pues es fuerza. Amén. Porque la palabra del Señor dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelar. Si nosotros tomamos este versículo de San Mateo 11:27, amén, como una pluralidad de la deidad, como un Dios Padre y un Dios Hijo, que el otro está haciendo conocer al Hijo y el Dios Padre está haciendo conocer al Hijo y el Dios Hijo está haciendo conocer al Padre, y como se quiera entender, no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, gloria a Dios, la pluralidad de Dios no existe. Las cosas, dice, que están mostrados aquí en la palabra del Señor en San Mateo 11:27, muestra que nadie puede entender al Hijo. Verdaderamente nadie puede entender al Hijo, porque el Hijo es Dios manifestado en carne. Sin una revelación divina del Padre, esto sería muy difícil de entender. Amén. Cuando, por ejemplo, Jesús dijo a Pedro, amén, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. Y mirando Jesús a sus discípulos, les hace la misma pregunta. Entonces Pedro les responde a Jesucristo, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta en San Mateo capítulo 16, versículo 17, le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te los reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto solo indica, hermanos, gloria a Dios, este pasaje de San Mateo capítulo 16, versículo 17 y San Mateo capítulo 11, versículo 27, no indica personas de la deidad, sino que indica pluralidad de funciones de la sola deidad de Jesús. Eso indica pluralidad de funciones de una sola y única deidad, Jesús nuestro Dios. Cuando leamos en la palabra, hermanos, en términos plurales, en términos que implican a querer pensar otra cosa, nosotros tenemos que ser muy celosos de la palabra del Señor y solamente pensar en que Jesucristo, hermanos, gloria a Dios, podía haberse manifestado de muchas formas. En San Juan capítulo 1, por ejemplo, versículo 1 al 14, habla y dice, amén, acerca de la preexistencia de Jesús. Analicemos la siguiente cuestión. ¿La existencia de Jesús el Hijo fue antes del comienzo de su vida humana? Dice la palabra del Señor en San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. Muchos argumentan y agarran este versículo de la palabra del Señor, sacarlo totalmente fuera de contexto, fuera del mensaje que tiene, amén, y argumentar que este versículo de San Juan 1:1 da paso a la creencia de la Trinidad. El Verbo es el Hijo, amén, que habla con Dios, amén, el Padre. Entonces ahí está demostrado la dualidad de la deidad, o sea, no vamos a decir dualidad, estoy diciendo. Ahí habla de la personalidad del Hijo,
como Dios Hijo y de la personalidad del Padre como Dios Padre. Nada más errado, hermanos, no es así. Amén. No se refiere a la existencia sustancial del Hijo, hermanos. No se refiere a que el Hijo existía. Y peor aún, que el Hijo ya existía antes de su nacimiento. Amén. Sino que se refiere a una extensión de la existencia del Padre en una forma humana. Ese pensamiento de Dios, verbo, cuya existencia no está supeditada por el tiempo. Ojo, Dios no está supeditado por el tiempo, ya que nuestro Dios vive en el eterno presente. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús en Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, yo soy, hablando las palabras de nuestro Señor Jesucristo mismo. Y San Juan 17:5 dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Leer estos dos versículos y leer San Juan 1:1 habla que el Hijo ya existía antes del comienzo de su vida humana. Pues no, hermanos, no habla de que el Hijo ya existía. No, porque la palabra del Señor dice en Romanos 4:17, amén, hablando de la preexistencia, que sí tenemos que creer, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso quiere decir, hermanos, que en la mente infinita de Dios, los planes que Dios tenía hacia la humanidad, hablando de ese plan en acción o verbo, amén, ya estaban concebidos en la mente infinita de nuestro Dios, en una preexistencia, no de sustancia, no de cuerpo, sino en una preexistencia en la mente de Dios como un plan que se iba a llevar a cabo en el tiempo, en el futuro. Dentro de ese plan, para Dios, Jesucristo ya existía, y no solamente Jesucristo hombre ya existía, sino que toda la humanidad ya existía. El Señor conoce, amén, a cada hombre, a cada mujer, no desde que exista, sino desde mucho más antes. En la mente infinita de Dios, cada ser humano ya ha sido diseñado. Por eso dice la Biblia que ni una hoja cae del árbol. Está queriendo mostrar, hermano, que si ni una hoja cae del árbol, si no es por la voluntad de Dios, eso muestra verdaderamente que Dios es totalmente omnipresente o totalmente omnisapiente, que lo sabe todo. Por esa razón, hermanos, es imposible pensar que el Hijo ya tenía comienzo antes de su nacimiento en María. No tenía como tal, como ser humano. No, como ser humano, nuestro Señor Jesucristo, hombre, empezó en el seno de María cuando fue concebido, engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, la preexistencia de Jesús se debe solamente en la infinita mente de Dios, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Hay un término más que vamos a analizar. Dice el Hijo enviado del Padre. El término enviado no se refiere a distancia, y eso es lo que vamos a mentalizar en la mente espiritual. No se refiere a distancia, sino a comisión o propósito especial. La palabra del Señor dice en San Juan capítulo 3 versículo 17, San Juan capítulo 3 versículo 17, dice la palabra del Señor: porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Decir que este pasaje habla de que Dios está enviando desde el tercer cielo a su Hijo a la tierra, pasa el segundo cielo, el primer cielo, llega a la tierra. Decir que Dios está hablando cuando dice el término enviar en un término de distancia,
es un error que podemos tener, que podemos cometer al momento de interpretar las escrituras. No se está refiriendo a un término de distancia, puesto que el Hijo solamente existía en la mente infinita de Dios. No se refiere a una distancia, sino se refiere a un propósito, y estos pasajes los vamos a analizar. Miren, dice así: este versículo, así como otros, no indican que Jesús, el Hijo de Dios, era otra persona distinta a la del Padre, puesto que fue Dios quien se manifestó en carne. Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Entonces la palabra dice aquí en San Juan 3:10, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, no está hablando de distancia, está hablando de propósito. Dios se manifestó con un propósito en la humanidad de Jesucristo. La palabra enviado, por eso, hermanos, no implica la existencia del Hijo, la segunda persona de una deidad, sino significa, amén, que así como en Juan el Bautista, por ejemplo, en San Juan capítulo 1, versículo 6, habla, amén, y dice la palabra del Señor: hubo un hombre, hablando de Juan el Bautista, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No podemos decir que esta palabra enviado de San Juan 1:6 se refiera a distancia, que Dios ha enviado a Juan desde el tercer cielo, pasando segundo cielo al primer. No dice, tampoco dice que Juan ya existía como persona, no, sino que está hablando, amén, el término enviar como un propósito especial. Juan el Bautista vino con un propósito especial, fue enviado. No estoy diciendo en distancia, ojo, sino estoy diciendo en el término enviar, interpretándolo como comisión, propósito especial. Juan el Bautista fue enviado en comisión o con un propósito de ser el heraldo de Jesucristo, de nuestro Dios, preparar el camino de Jehová. Para eso fue enviado Juan el Bautista. Ese fue su propósito. Si aplicamos la misma interpretación de Juan 1:6 a San Juan 3:17, entonces fácilmente vamos a poder entender, hermanos, verdaderamente que Dios envió a su Hijo de tal forma que Él mismo se manifestó, dice la palabra, en forma de siervo, como dice 1 de Timoteo 3:16, se manifestó en carne para salvarnos, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. En nuestro ejemplo, hermanos, aleluya, el término enviado con relación al Hijo enfatiza su humanidad y el propósito específico por el cual el Hijo nació. ¿Cuál fue el propósito? Como les dije, salvar a su pueblo. Hablamos de distinción entre padre e hijo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. San Juan 5:19. Las Escrituras, hermanos, hacen una distinción muy marcada entre el Padre y el Hijo en cuanto a mostrar su amor, su poder, su grandeza, su conocimiento. Sin embargo, es un error, amén, para demostrar, es un error que podemos utilizar esta palabra para demostrar dos personas de la deidad. No podemos, sino aquí está mostrando, amén, aleluya, que hay una grandeza, amén, gloria a Dios, en cuanto a su amor y su poder demostrado aquí. San Juan 14:28 dice: mi Padre es mayor que yo. Mateo 28:18 dice: toda potestad me es dada. No habla de dos personas, sino habla simplemente que la naturaleza humana estaba totalmente sujeta a la naturaleza divina. Amén, en todo sentido. Estos y tantos otros versículos de la palabra enseñan que la naturaleza humana, Jesús, no podía hacer nada en sí mismo.
Y Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él tenía hambre, tenía sueño, como todo hombre, porque no podía hacer nada en sí mismo, sino que recibía el poder de la naturaleza humana para hacer los milagros que él hizo. Es decir, la carne estaba sujeta al espíritu. Por eso dice nuestro Señor Jesús en Marcos 13:32, amén, hablando del advenimiento de nuestro Señor, dice la palabra del Señor Jesús. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, dice Jesús, del advenimiento, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Si ustedes se dan cuenta, aquí la humanidad está totalmente rendida a la deidad, dando a entender inclusive que la humanidad, Jesús hombre, no sabía del día de la venida del Señor, pero en cambio la divinidad, el Padre que habitaba en él, sí lo sabía. Jesús enseña no enseña su propia doctrina, sino Jesús enseña la doctrina del Padre. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Esa es la verdadera conclusión. Entonces, hermanos, amén, cuando Jesús dice, amén, en San Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra y no he hablado por mi propia cuenta, está dando a entender, hermano, precisamente esa sujeción de la humanidad a la deidad. Amén. La humanidad no buscaba su propia gloria, sino buscaba la gloria siempre de la deidad, la gloria del Espíritu de Dios. Estos y muchos pasajes muestran esa distinción entre Jesús como hombre y Jesús como Dios Padre. No es una exhibición, hermanos, de la humanidad del Hijo, amén, sino para manifestar la gloria de Dios al mundo. Y su propósito, ¿cuál era? Morir en la cruz del Calvario para salvarnos. Y cuando esa carne, hermanos, cumpla su propósito, el propósito por el cual Dios lo engendró en María, cuando se cumplan todos los propósitos del Señor, tal como dice 1 Corintios 15:28, entonces el Hijo mismo estará sumergido en la grandeza de Dios para que Dios sea en todo y en todos. Esto muestra, hermanos, que el oficio del Hijo, amén, va a tener un final. Al menos la palabra de Dios eso manifiesta. Gloria al Señor. Hay otro término en la palabra que da lugar a una mala interpretación de las Escrituras, es la palabra con. En San Juan 1:1 dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tal como explicamos en estos estudios anteriores, el verbo, hermanos, es el pensamiento o la expresión en la mente de Dios. Eso es verbo. Amén. Así como podía estar con Dios al mismo tiempo y ser Dios al mismo tiempo, debemos tener en cuenta, hermanos, que la palabra griega, amén, con, amén, de la palabra con, proviene de la palabra griega pros, que se traduce como perteneciendo a. La palabra pros, que da origen a la palabra con, se traduce como perteneciendo a. Entonces, podemos fácilmente interpretar San Juan 1:1 de esta forma. El verbo era con Dios en el sentido de pertenecer a Dios. Así como un hombre y su voz a través de un medio de comunicación, amén, de una determinada ciudad a otra ciudad se manifiesta. Yo puedo llamar por teléfono de aquí, de La Paz a Oruro, y eso no quiere decir que la voz que se va a escuchar en Oruro sea otra persona, otro Rolando. No, de ninguna manera, no significa eso, sino que se trata de que Dios puede manifestarse con su verbo, con su pensamiento, amén, porque el verbo era con Dios.
Significa que el Padre poseía la vida eterna en sí mismo desde el principio y se nos mostró por medio de su palabra salvadora en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo hombre. El Señor habla también aquí en San Juan capítulo 8, versículos 16 y 18 de dos testigos. Las palabras, la Escritura dice, por boca de 2 o 3 testigos se decide todo asunto. Había ser necesario 2 testigos que muestren a Jesús en su verdadera naturaleza, de quién es Él y cómo es Él. Dice la palabra así: no soy yo solo, sino que yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Momentos antes de esta aseveración, Jesús decía: amén, yo soy la luz del mundo, identificándose como el yo soy. Los fariseos, hermanos, al escuchar estas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo en San Juan 8:16, lo acusaron a Jesús de mentiroso, diciendo de que su testimonio no tenía valor porque lo hacía de sí mismo. Lo cual Jesús responde, hermanos, en su papel de Mesías, que el testimonio que Jesús estaba expresando, amén, no era de él. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesucristo afirma que Jesucristo hombre y Jesucristo Dios, amén, eran los 2 testigos que estaban mostrando quién era realmente Jesucristo. Las palabras y los hechos que hacía Jesucristo hombre, las palabras y los hechos que hacía Jesucristo Dios, hablando de Jesús en su naturaleza dual, mostraban verdaderamente quién era Jesucristo. Y todos sabemos, los que amamos la palabra, que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Jesús hacía referencia muchas veces a un plural, al Padre y al Hijo. Puesto que el apóstol Juan es el que más nos muestra, hermanos, referencias y tienen al respecto de esto, el apóstol Juan mismo es el que más también identifica a Jesucristo como Dios, el Padre. Es incorrecto pensar que el Hijo, hermanos, sea otra persona de la divinidad, el Dios Hijo, distinta al Padre en la deidad. Es totalmente incorrecto, porque todos los indicios que están mostrando las Escrituras es que Jesucristo, hermanos, era hombre y era Dios totalmente. Al contrario, hermanos, hay más bien una distinción bien marcada entre lo que es la deidad, como les iba diciendo, Padre, y la humanidad, el Hijo. El Hijo, que es visible, reveló la divinidad, el Padre, que es invisible. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, dice el Señor Jesús en San Juan 8:19. Haciendo referencia, hermanos, gloria a Dios, a eso, dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El Señor Jesucristo, hermanos, siempre se ha identificado como el Padre. Cuando Felipe le pregunta: Señor Jesús, muéstrame al Padre y me basta, el Señor Jesús le dice: tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Habla precisamente este versículo en el libro de San Juan, gloria a Dios, capítulo 14. Entonces, hermanos, no hace falta ser un teólogo para entender esto, que Jesús es el Padre y es el Hijo. Jesús, hermanos, en su hermosa manifestación, dice la palabra del Señor en San Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama a mí y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No se refiere este versículo a su entrada corporal de nuestro Señor Jesús a nosotros, no,
Si así fuera, entonces serían dos espíritus los que vienen a nosotros, la del Padre y la del Hijo. Sería algo irrisorio pensar esto. Habría por lo menos dos espíritus, con el Espíritu Santo más tres en nuestro corazón. Pues es mentira. Efesios capítulo 4, versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Nosotros hemos sido llamados a un cuerpo, la iglesia, y a un espíritu, el Espíritu de Dios. Y en cuanto a la salvación del hombre, hermanos, el hombre no es capaz de entender, amén, con su limitada sabiduría. Por tal motivo se habló siempre en plural. Cuando decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido al Padre, y no se refiere a la pluralidad, sino a la distinción entre la humanidad y la deidad. Cuando se habla en el término plural en la palabra, siempre está invitando a hacer esa distinción, amén, entre la humanidad y la deidad. Por eso dice la palabra del Señor: bautizados en un cuerpo. Existe un cuerpo, existe un bautismo, existe un solo Dios, existe una sola iglesia, existe un solo espíritu por el cual todos nosotros somos, amén, llamados a nuestro Dios. El término, entonces, otro consolador, hablando del Espíritu Santo, en San Juan 14, 16, Jesús, dice la palabra del Señor, promete mandar. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, el consolador, el Espíritu Santo, dice: a quien el Padre enviará en mi nombre. Amén. Ahora, cuando Jesús habla en este capítulo, hace referencia a que ellos, amén, ya conocían al Consolador. Miren el versículo, el capítulo 14, versículo 17. Cuando Jesús habla, continuando, amén, a la promesa de mandar el Consolador: el Espíritu de verdad, dice Jesús, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús les está dando a entender a los discípulos que ellos ya conocían al Espíritu Santo. ¿A quién conocían los discípulos? Si no es a Jesús mismo. Por lo tanto, este versículo 17 nos está dando a entender que ese Espíritu, que el Consolador, es nuestro Señor Jesucristo mismo, porque dice: Él está con vosotros, pero más adelante Él estará en vosotros, hablando que Jesús era necesario que se vaya, era necesario que ascienda al cielo para volver en su nueva relación con el hombre, estando dentro de Él. Por eso dice el versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús fue al cielo en un cuerpo glorificado, y volver en su nueva relación era importante con sus discípulos, para sus discípulos. Por eso decía en San Juan 17:6: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, hermanos, gloria a Dios, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Consolador, el Espíritu Santo, amén, porque Él descendió, y verdaderamente nuestro Señor Jesucristo no nos dejó huérfanos. Él descendió en el día de Pentecostés y bautizó, amén, a sus hijos con su Espíritu Santo por primera vez allí. Unidos estamos en un solo propósito. San Juan 17, 21 y 22. Los cristianos deben ser unidos como Jesús era uno con el Padre. No estamos hablando de dualidad de dioses, sino estamos hablando de la distinción entre la humanidad y la deidad. Amén. ¿Destruye esta declaración la creencia de que Jesús es el Padre? No, hermanos. Esta declaración, amén, muchas veces a Jesús identificando al Padre, amén, no destruye
el que nosotros creamos que Jesús es el Padre, más al contrario, es simplemente que Jesús estaba orando como hombre. Aquí en San Juan 17:21, versículo 22. Amén. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuevamente aquí está hablando la distinción entre la humanidad y la deidad. Amén. No queriendo decir, hermanos, en ninguna manera que hablan de dos personas de la Trinidad, no. En este sentido, hermanos, también podemos ser uno con Dios nosotros. Amén. Nosotros también somos uno con Dios. Amén. Y con cada uno. Recordemos, hermano, que el Hijo no es lo mismo que el Padre. El título Padre nunca se refiere a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, mientras que el título Hijo sí se refiere, amén, porque Jesús era el Padre manifestado en el Hijo. Amén. Por eso dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. En Isaías 7:14, perdón. Y Isaías 9:6 habla que este hijo iba a ser Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Entonces, San Juan 10:30, cuando dice yo y el Padre uno somos, está hablando precisamente a que la naturaleza divina y la naturaleza humana estaban totalmente fusionadas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos lo entendieron perfectamente esto. Amén. Porque cuando Jesús reclama no solo la unicidad con Dios, sino la identidad con Dios, los judíos querían apedrearlos a Jesucristo. Cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, fue motivo para que los judíos agarren las piedras y querían apedrearlo. Los judíos entendían perfectamente las palabras de Jesucristo porque ellos nunca creyeron en una pluralidad de la deidad. Y lo mismo que nosotros, hermanos, cuando se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tampoco implica que nosotros debamos crear o creer en una pluralidad. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión? No importa cuán unidos seamos como hermanos o como esposos en un matrimonio, nunca se asemejará a la unión entre la humanidad y la deidad de Dios, hermanos. La humanidad y la deidad de Dios es una unión, es una fusión única, gloria a Dios, que no lo tiene ningún ser en esta tierra, en el cielo. No existe ningún otro ser similar a nuestro Dios. Jesús era uno con el Padre en el sentido de propósito, de mente y de voluntad. Amén. En los evangelios no se hace presentación de personas de la deidad, es decir, no se enseña la doctrina de la Trinidad, sino que se enseña que Jesús tiene naturaleza dual, como Hijo y también como Padre. Tiene doble naturaleza fusionada en mente, propósito y voluntad. Los términos plurales utilizados en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en relación a Dios, no muestran pluralidad de personas, muestran el carácter de Dios, el carácter unicitario de Dios, gloria a Dios, manifestado en el Padre y en el Hijo. Lejos de contradecir al monoteísmo, amén, es importante reafirmar que Jesús es el único Dios verdadero y que el Padre se manifestó en la naturaleza del Hijo. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Entonces, amén, al momento de leer los evangelios, hermanos, cuando encontremos algún pasaje que nos quiera, amén, hacer pensar otra cosa que no sea la unicidad, pensemos en esto, hermanos. Jesús
es único, Dios es uno y un solo Espíritu que se manifestó en forma de siervo en la humanidad de Cristo Jesús para morir por nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Somos la Iglesia Pentecostal de Bolivia, Ministerios Hispanos Epsibar. Nos sentimos felices y contentos de compartir con ustedes las enseñanzas. Recepciónennos la próxima semana, amén, en la segunda parte de este capítulo del día de hoy. Conceptos, amén, importantes del Nuevo Testamento. Esta vez vamos a hablar del libro de los Hechos al libro del Apocalipsis. Dios nos bendiga, hermanos. Dios les bendiga en el nombre precioso de Jesús. El conocimiento y la sabiduría que es alumna de él. No usa